Cuando el gobierno destituyó a Francisco Huenchumilla como intendente de la región de la Araucanía, vamos a tomar contacto telefónico con él para seguir recabando las reacciones después de esta larga jornada. Señor Huenchumilla, gracias por atender nuestro llamado. Hola, gusto saludarla, buenas noches. Lo primero que quiero preguntarle es, usted acusó al gobierno de que le faltaba diálogo, que no quería dialogar con el pueblo mapuche, y le respondió el ministro del Interior que era curioso, al menos, que usted se diera cuenta ahora, cuando lo sacaban del cargo, que el gobierno no quisiera dialogar. ¿Cuándo se dio cuenta que este gobierno no quería dialogar, según usted, con los mapuches? Yo me refiero puntualmente a lo que está sucediendo con la toma de la CONADI, de las oficinas de la CONADI en Temuco, desde hace unos 10 días. Y entonces, frente a esa situación, yo hablé con el ministro Marcos Barraza y concordamos que él venía a Temuco a dialogar con las comunidades. Y 10 minutos después que acordamos eso, el ministro Barraza me llama diciéndome que recibió orden del Ministerio del Interior de no concurrir a este diálogo. Ya han pasado 10 días y el gobierno no ha venido. Y esa situación la conversamos personalmente con el ministro del Interior, donde yo le dije que a mí me parecía que no procedía, que había que dialogar. El ministro quedó de procesar eso y contestarme y nunca me contestó. A eso me refiero puntualmente. Entonces, cuando tenemos una situación de hecho acá, lo que corresponde es que el ministro sectorial, que está a cargo de eso, que la gente lo pide, concurra al diálogo y resolvemos el problema, tan simple como eso. A eso me refiero específicamente. Señor Huenchumilla, buenas noches. No solo no fue el ministro, tampoco ha ido la presidenta Bachelet a la zona, salvo de vacaciones. ¿Le parece que es un error de la presidenta no ir a la Araucanía cuando ya se cumple un año y medio de mandato? Mire, yo fui nombrado por la presidenta intendente de la región de la Araucanía acá. Ella me lo pidió, yo ese cargo no lo busqué, accedí porque ella me lo solicitó. Y yo ahora que soy ex intendente y fui intendente en representación de ella, no quiero entrar a ese tipo de materias por respeto a la presidencia. Creo que me voy a excusar de pronunciarme sobre esa materia en esta oportunidad. Señor Huenchumilla, usted dijo que desde su perspectiva el ministro del Interior no tenía idea del tema mapuche. Quiero saber si usted cree que la presidenta sí tiene un diagnóstico claro, porque ella es la jefa del ministro del Interior. Mire, aquí no se trata de ser experto personal en los distintos temas del Estado. La presidenta de la República tiene un programa donde se contienen lineamientos políticos específicos respecto al tema mapuche. Hay objetivos políticos y yo me basé en esos objetivos para hacer mi tarea como intendente. Por lo tanto, la disposición de la presidencia de la República respecto de ese tema está establecida en el programa de gobierno. Y por lo tanto, ahí hay objetivos políticos, y lo que yo quería es que esos objetivos políticos se cumplieran, y por eso hice la proposición que hice al gobierno. Pero cuando usted, por ejemplo, propone crear un Estado plurinacional, ¿eso va más allá del programa de gobierno? ¿Usted sentía que tenía algún respaldo para una propuesta como esa? Es que las proposiciones, Daniel, son proposiciones, no son imposiciones. Cuando uno ve la realidad y uno ejerce un liderazgo en un determinado sector, lo que corresponde es que uno le haga ver al superior, en este caso al gobierno, diciéndole, mire, yo creo que esto podría solucionarse de esa manera. Pero eso no es vinculante para el gobierno, es un elemento más de juicio a ponderar, a estudiar y a contestar. Por lo tanto, lo mío es simplemente una proposición, yo no tengo facultades para decidir. Si al gobierno no le parecía esa solución, está en su derecho a hacerlo, pero yo tengo el derecho a plantearlo porque es lo que yo veo en la realidad, lo que conozco del mundo, lo que sé cómo se han solucionado los problemas en otras partes de países desarrollados. De tal manera que lo mío es una proposición. ¿Cómo podría negarse a alguien el derecho a opinión? En este caso el intendente que proponga una salida. Ese es el punto. Señor Huenchumilla, quiero volver al punto de la presidenta. Usted ha sido crítico respecto a lo que no se ha avanzado respecto del tema mapuche durante este gobierno. Siendo ella la jefa de gobierno, ¿cuál es la responsabilidad de la presidenta Bachelet en que no se haya avanzado en la temática del pueblo mapuche? Mire, yo quisiera ser muy preciso en esto, porque mi opinión nunca la he personalizado en los presidentes, sino que en la clase dirigente chilena. Yo digo que el Estado chileno, a través de los sucesivos gobiernos, ha tenido un diagnóstico equivocado de la realidad de la región de la Araucanía, porque en la concertación y en el gobierno de derecha trataron este tema
como si fuera un problema de orden público y exclusivamente de pobreza. Yo cambié ese switch y dije que este era un problema de naturaleza política. Esa es la crítica que yo hago, pero lo hago al conjunto del Estado. Nunca he hecho una crítica, nunca me ha escuchado usted una crítica directa al presidente Piñera sobre este tema, por ejemplo. Porque yo creo que esto es una cuestión de Estado, que trasciende, digamos, las personalidades de los presidentes, del conjunto del sistema político en la academia. Señor Huenchumilla, el ministro del Interior ha tenido palabras bien duras para usted hoy. Le ha dicho que hay que dejar de victimizarse y que uno no puede andar llorando todo el día. ¿Qué le contesta? Le contesto que yo también he estado en La Moneda, trabajé en La Moneda también, fui ministro con el presidente Lagos, con José Miguel Insulza, con Pancho Vidal. Hicimos un trío ahí con el presidente Lagos, así que conozco muy bien cómo funciona la política y La Moneda. Y sé que la política es sin llorar, pero al mismo tiempo sé que hay que ir de frente y decir las cosas como corresponde, porque aquí lo que ha sucedido es que el ministro se olvida que yo este cargo no lo urge. Yo no anduve golpeando las puertas de la nueva mayoría pidiéndole pega a intendente. La señora presidenta me llamó a mí ofreciéndome, y yo estaba retirado. Yo lo hice por afecto a ella y por asumir una responsabilidad para contribuir a su gobierno. Por lo tanto, tengo la autoridad moral para decir que yo esta pega no la anduve buscando. Y si por lo tanto el ministro procede de la manera que procede, y simplemente sin ninguna razón dice que toman esa resolución, yo digo, perfecto, pues yo no, esta pega no la busqué, esto sin llorar. Pero eso no me inhabilita a mí para tener una postura política, porque yo creo que el gobierno, en relación con la situación de la Araucanía, se equivoca. No por Francisco Huenchumilla, sino por el tema de fondo. Porque si fuera Francisco Huenchumilla significa que hoy día se terminó el conflicto de la Araucanía. A las 9:30 de la mañana se acabó la situación de la Araucanía porque salió Huenchumilla, que estuvo 16 meses. Y todo lo que pasaba en 100 años y lo que puede pasar más adelante, se acabó. Porque sacaron al causante de todo, que es Huenchumilla. Entonces eso es ridículo, francamente. ¿Usted cree que podría tener alguna repercusión negativa el hecho de que lo hayan sacado a usted del cargo respecto al conflicto mapuche? Eso solamente el tiempo lo dirá. ¿Qué piensa usted? Yo por el momento no pienso nada sobre el futuro. Andrés Joanet, su reemplazante, ¿tiene la legitimidad y el conocimiento entre las comunidades mapuches para hacer un trabajo efectivo en la zona? Mire, yo tengo un juicio respecto de lo que ha sido esta situación de hoy día y de lo que ha sido mi trabajo como intendente, y yo simplemente al nuevo intendente que ha nombrado la presidenta le deseo lo mejor, que le vaya muy bien en su cargo, y por lo tanto no me corresponde a mí emitir un juicio crítico, simplemente tiene que desarrollar su tarea y deseo que le vaya muy bien. Señor Huenchumilla, sigue estando presente el tema de los camioneros. Usted dijo que le señaló en más de una ocasión al ministro del Interior y al gobierno en general que debían dialogar con ellos. Quiero preguntarle en concreto, ¿cree usted que el gobierno debiera autorizar que pasen con los camiones frente a La Moneda? Y si no se les permite, ¿qué cree que va a ocurrir con esta manifestación? Mire, los camioneros durante mi mandato como intendente hicieron 2 grandes marchas con camiones en pleno centro de Temuco, y ambas fueron autorizadas. La última fue ayer, pues ayer en la mañana salieron de ahí, estuvieron en la Plaza de Armas, en las principales avenidas del centro, se hizo el tema, salieron, no pasó nada, no hubo inconveniente, no hubo detenidos, no hubo conflicto, y siguieron su marcha. Yo le dije al ministro del Interior que yo soy partidario del diálogo y de escuchar a los camioneros, porque ellos han sido víctimas de la situación de la Araucanía. Los camioneros no son responsables de la situación que vive el pueblo mapuche. Ellos han sufrido víctimas y por lo tanto tienen derecho a reclamar. Yo personalmente pedí al gobierno que se estableciera un seguro para las víctimas. Lamentablemente todavía entiendo que el gobierno está estudiando eso, no ha dado una respuesta definitiva. Por lo tanto, el manejo de una marcha es un manejo de un cierto criterio como una de las cosas. Yo creo que es mucho más fluido autorizar que crear un tremendo conflicto donde puede haber, ¿no es cierto?, detenidos, incidentes y cosas por el estilo. Yo personalmente soy partidario de dar los permisos correspondientes. Ahora no me corresponde a mí, digamos, juzgar lo que puede hacer el intendente de Santiago, porque la realidad es otra. El intendente verá cuál es la decisión que tiene que tomar. Señor Huenchumilla, usted nos decía al principio de la conversación que cuando recibió la invitación de la presidenta Bachelet de sumarse al gobierno, usted estaba retirado. Ahora, ¿usted vuelve a su retiro o piensa en ser candidato en algún cargo en las próximas elecciones? Fíjese que yo soy una persona sin ansiedades.
Por lo tanto, no me he puesto a pensar en eso porque tengo una vida muy feliz, familiar y personalmente, y así estaba cuando llamó la presidenta. Así que no tengo ansiedad de ningún tipo. Estoy feliz como estoy, pero no descarto nada. Siempre el futuro se abre inesperadamente a eso, pero no descarto nada. Ni siquiera una senaturía o una candidatura a intendencia o tal vez una candidatura a la Moneda. ¿Descartaría una candidatura a la Moneda, señor Huenchumilla? Mire, no tengo ninguna ansiedad de ningún tipo y procesaremos con mis amigos acá cuáles son los caminos que vamos a seguir y por lo tanto no tengo en mente nada, pero tampoco descarto nada, para serles franco. Francisco Huenchumilla, muchas gracias por haber conversado hoy con CNN Prime. Buenas noches. Gracias, buenas noches.